el día de hoy nosotros vamos a empezar con un tema sencillito. Entonces, la democracia en el Ecuador, pero desde un estado excluyente desde 1830 hasta el estado plurinacional del 2008. Dicho esto, me confirma por favor si estamos visualizando la pantalla. Todavía no, Liz. Compartir. Ahí estamos. Sí. Sí, Liz. Perfecto, entonces nuestro tema de hoy dice la democracia en el Ecuador, un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional del 2008. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue esta transición, no es cierto? ¿Cómo permitió que lleguemos todos a ser partícipes? Ahora sí, vamos a empezar diciendo que, y vamos a trabajar con la señorita Vázquez, por favor, encienda su cámara. Vamos, señorita Vázquez, de lectura, por favor. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedentes los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y los procesos libertarios. Ya, cuando nosotros hablamos de esto, todo esto fue emprendido por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Entonces, aquí ya conocemos que el Estado ecuatoriano tiene tres antecedentes principales: la independencia de la Real Audiencia de Quito, los procesos Real Audiencia de Quito, los procesos libertarios liderados por, ¿quién le dije? ¿Por quién? Por Simón Bolívar y la separación de la Gran Colombia. Pues bien, ahora sí, vamos a empezar por acá. Entonces, ahí se inicia, ¿no es cierto? Ahí se da el inicio de un proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, que elige como representantes, dice, del gobierno a las personas, a miembros de la clase criolla, que pertenecían a una élite con poder económico y poder político. Pues esta clase estaba dominada por los terratenientes, es decir, los dueños de las tierras. Hasta ahí, ¿estamos claros? Es decir, el poder recaía entre la minoría. ¿Por qué la minoría? Porque solo pequeñas partes o grupos de personas contaban con esta característica, es decir, que tenían dinero. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Ya, entonces dentro de esta clase estaban los terratenientes, los dueños de las tierras y bienes, ¿quiénes? A ver, entonces, permítame un momentito, por favor. Dicen su micrófono está apagado. Solamente grupitos selectos, llegaban a ocupar el poder. Estos grupos selectos solamente eran aquellas personas que tenían dinero, que tenían extensiones. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Hasta ahí, por favor, dígame, hágame saber. Dice, Dígame, mijo. ¿cuál era el tema cuál era el título de este tema? Ya, nosotros habíamos dicho que el tema principal era la democracia en el Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional del 2008. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ya, avanzamos.
Entonces ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que como antecedentes, le repito, tenía que la independencia de la Real Audiencia de Quito, los procesos libertarios por Simón Bolívar y la separación de la Gran Colombia. Decíamos también que se inicia un proyecto autónomo de confederación del Estado ecuatoriano, donde solamente se elegía como representantes a aquellas personas que pertenecían a una élite alta, es decir, aquellas personas que tenían poder económico y político. Dicho esto, entonces, empezamos a decir que nace la Constitución del año 1830. ¿En qué consiste esta Constitución? Esta Constitución se encargaba de otorgar el derecho de la ciudadanía. Antes de esto, ¿puedo pasar nomás de diapositiva? ¿Puedo quedarme aquí? Sí. Otorgaba el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite. Es decir, mire cómo va esto, ¿no? Solamente se consideraba como ciudadanos a aquellas personas que tenían dinero, aquellas personas que eran dueños de grandes, primero, extensiones de tierra, personas, los hacendados, personas que tenían dinero, personas adineradas. Y lo negaban, dice, el derecho de la ciudadanía era negado expresamente a las personas que estarían bajo la sujeción de otra. ¿Qué quiere decir sujeción de otra? Es decir, a los trabajadores domésticos, a los agrícolas, dicho entre otras palabras, a las personas que eran consideradas pobres. Estas personas no gozaban de los derechos civiles y peor políticos. No podían ser partícipes de absolutamente nada. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, hágame saber. ¿Puedo seguir, por favor? Confírmeme, señor Palma. Sí, licenciado. Sí, seguimos. Entonces dice también, vamos a ver por acá. Entonces también por acá tenemos una partecita, ¿no es cierto? El imperio, dice, el imperio y dominio de lectura, señorita o señor Garzón. Perdón, y si no le escuché bien. La lectura, por favor, de lectura. El imperio y dominio de la élite criolla y de los mestizos con dinero fue característica durante el siglo. ¿Por qué fue característica? Porque solo estas personas que estamos viendo en el gráfico, ¿no es cierto? Solo los criollos, como ya le expliqué hace rato, eran dueños de absolutamente todo y gozaban de los derechos ciudadanos. Dice, el modelo latifundista, dice, entra en crisis debido al crecimiento de las exportaciones y cacao. Cuando empieza el crecimiento del cacao y del café, nace una nueva clase social. ¿Cuál es esta clase social que nace? El latifundismo empieza a debilitarse. Nace una clase social, la llamada burguesía comercial, bancaria y agrícola. En esta época había adquirido cierto poder económico por los ingresos que tenía debido a las exportaciones que ellos realizaban. Entonces, este modelo empieza a criticar al Estado y pugna por alcanzar el poder. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor, dígame. No, a todo este proceso se le añade el surgimiento de nuevas corrientes del pensamiento. Y aquí vamos a entrar como, por ejemplo, el liberalismo. ¿Y qué era el liberalismo? La libertad, es decir, planteaba la democratización del Estado. Al hablar de ¿qué le pasa, señor Palma? ¿Estamos dudando en algo? Por favor, hablar. Dígame, mijo, ¿duda de algo? ¿Necesita una explicación? Le vi un poquito tenso, mijo. No, licenciada, solo estoy copiando nada más. Ya, le vi ahí por aquí un poquito tenso. Bueno, entonces le miré mal. Bueno,
Surge el liberalismo, ¿no es cierto? El liberalismo plantea la democratización del Estado, es decir, donde los ciudadanos todos seamos considerados ciudadanos, que todos podamos gozar de las mismas oportunidades, que todos sin importancia de distinción social, sin importancia de qué religión, de mi color de piel, en fin, todos teníamos derecho a gozar de los mismos derechos, elegir y ser elegidos, participar en la toma de decisiones. A esto se le llama la Revolución Liberal del año de 1895. Esta revolución liberal quiere un nuevo modelo de Estado, un Estado moderno, democrático y laico. Cuando yo hablo de laico, es decir, que no se les excluya por la religión que tenga, o sea, ya eso sale de ahí, ya no importa a qué religión usted pertenezca. Igual tiene que respetarse sus derechos. Para todo esto dice, a ver, cuando pasa esto y dice democrático y laico, cuando se da esto del laico, la iglesia empieza a ser separada, retirada del Estado. Recuerde que antes, dentro del Ecuador, los mandatarios llegaban al poder primerito, eran seleccionados por la iglesia. Eso ya no pasa. Con esta revolución eso acaba, eso termina. Es decir, ya no hay eso. Ahora el pueblo se encargará de elegir a sus representantes. Se da la separación de la iglesia y el Estado. Ahora sí, cada quien cumple sus funciones. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, perfecto. Dice, se creó también aquí el registro civil institucionalizado reconociendo los derechos de los ciudadanos o de la ciudadanía. Vamos a ver. En este contexto, por primera vez, las mayorías excluidas que no eran tomadas en cuenta, como por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos, los cholos y los montubios, ya fueron reconocidos como ciudadanos y ciudadanas y ahora tenían la potestad de votar, de elegir a sus representantes. Ya tenían el derecho a educarse, tenían también el derecho a trabajar, a divorciarse, a trabajar dentro de ¿qué? Dentro del ámbito público y privado. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? ¿Qué me cuenta, señora Albuja? ¿Estamos claros? ¿Hay dudas, inquietudes? Estamos claros. Sí, perfecto. Entonces dice que aquí ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ha ido avanzando, ¿no es cierto?, de lo que el Estado ecuatoriano, lo que los ecuatorianos antes eran segregados, aquellas personas que podían ser ciudadanos, y ya empieza que un cambio total con esta constitución, ya empiezan todos a ser tomados en cuenta. Facilito. Entonces aquí dice, al cumplirse de lectura, señora Albuja, ayúdeme. Al cumplirse los 500 años de la conquista de América, los pueblos indígenas plantearon el reconocimiento a sus singularidades identitarias. Es decir, estos movimientos indígenas no solamente piden reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales, es decir, que se respete su forma de vestir, lo que a ellos les hace auténticos, lo que a ellos les hace único, respeten su cultura. Siendo así, entonces, la Constitución del 2008 reconoce este planteamiento y lo declara al Estado ecuatoriano. Escúchame bien, en el año 2008 es declarado el Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional. Diversidad de culturas, diversidad de nacionalidades dentro de la Constitución del año 2008.
Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que usted tenga? Por favor, hágame saber. Entonces ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo fue cambiando absolutamente todo. De lo que no podía yo opinar, ahora ya opino. Antes las mujeres no podían participar, ahora ya participan. E incluso las mujeres llegaron a ocupar cargos políticos. Consideradas mujeres que hicieron grandes cosas dentro del Ecuador. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir, no es cierto? Que sí, que el Estado empieza a reconocer a todos, sin importar, ojo, reconoce a todos respetando sus culturas, su forma de hablar, su forma de vestir. Todos son reconocidos como ciudadanos. Todos gozan de los mismos derechos y de las mismas oportunidades, que es lo importante. Hasta ahí. Es un tema sencillito, clarito, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, hágame saber en este momento. Dicen, ¿por qué no escogen alguna presidenta? Buen punto, ¿no? ¿Por qué no escogen a una presidenta? Lastimosamente, pese a que ya decimos que las mujeres somos muy importantes, que las mujeres... No se postulan. Perdón, hijo. No se postulan, porque de libertad tienen para postularse y nosotros Ya, escogemos. perfecto, sí, pero Usted vamos dice a presidente. enmarcarnos también en algo que pasa, ¿no es cierto?, dentro del Ecuador. Verá, nosotros tenemos la posibilidad de participar, podemos postularnos para presidentas, pero ya depende mucho de la sociedad que conforma dicho país. Porque sabemos que las mujeres podemos tomar las riendas, que las mujeres podemos dirigir un pueblo. Pero, dentro de la sociedad todavía existen personas que tienen un poco la mentalidad machista. No todos, ciertos grupos de personas. Recordará que se postuló Cynthia Viteri y no tuvo acogida. Y por ahí habían los rumores de que cómo va a llegar una mujer al poder. Recuerde usted que si nos vamos años atrás, sí hubo una mujer en el poder que duró 2 días dentro del poder. ¿Cuál era esta persona? Recuerde, la primera mujer que estuvo dentro del poder, acuérdese, incluso ella fue retirada, fue la única mujer y duró poquísimo tiempo. ¿Quién fue? A ver. A ver, les escucho. ¿Quién será? ¿Quién será la primera mujer? Rosalía Arteaga fue la primera mujer dentro del Estado ecuatoriano que llegó al poder, ¿no es cierto? Esta mujer fue derrocada o salió a los 2 días de estar sentada. Salió de ahí, fue la primera mujer que llegó. Ella, ¿a qué presidente? ¿En reemplazo de qué presidente entró? Recuerde que primero ella era vicepresidenta y lógicamente el presidente salió del poder dejándole a cargo a ella. Pero como era mujer, entonces por ahí ciertos grupos entraron a desestabilizar todo y dijeron no, aquí se fue. Y así fue. Fue la única mujer que llegó. De ahí no hemos tenido otra mujer dentro de esa función o que cumpla ese rol tan importante. Todavía no lo hacemos, ¿no? Pero como dices... Pero el alcalde de Guayaquil un año no fue una mujer. Pero estamos hablando, la señorita Paguay dice como presidenta de la República.
Pero, o sea, como usted dijo, solo se ha postulado y se postula muy pocas veces, ¿no? Las Eso mujeres. sí, se postulan pocas veces, pero ya le digo, es mucho, también nos enmarcamos dentro de la sociedad en la que vivimos también actualmente, porque hay ciertos grupitos que consideran que una mujer quizás no está para cumplir esas cosas, cuando es falso, porque las mujeres somos muy capaces de desenvolvernos dentro de este rol y de cualquier otro. Por eso le estoy diciendo que la única mujer que llegó al Estado ecuatoriano como presidente y que duró 2 días fue Rosalía Arteaga. Hasta y de ahí postularse, pues ya podemos postularnos. Ya dentro de unos años me voy a postular, ahí votará por mí. Acordarás. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, hágame saber en este momento. ¿No? ¿Estamos claritos? ¿Sí? Ya, perfecto.